¿Bajar o no bajar el nivel de la tasa de interés de referencia? Es la disyuntiva a la que se enfrentaban este jueves los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México. Finalmente bajaron la tasa en un cuarto de punto porcentual. Se encontraba en el 8,25%, ahora está en 8%. En la decisión del Banco Central han influido, sin duda, presiones tanto de la economía global como de la interna. La economía mexicana mostró crecimiento negativo en el primer trimestre de 0,2 de punto y además 0,1 de punto en el terreno positivo para el segundo trimestre. Factores de desaceleración en la economía de Estados Unidos, el principal socio comercial de México, también son de vital importancia al momento de la decisión sobre la tasa de interés de referencia. Para profundizar en el tema, les presento a mi siguiente invitado. Quiero darle la bienvenida a Fernando Lozada, economista y consultor internacional, quien nos acompaña en vivo desde Nueva York. Gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros aquí en Portafolio Global. Fernando, para empezar, hablemos un poco del contexto global, de las razones por las cuales la Junta de Gobierno del Banco de México decide recortar en un cuarto de punto porcentual la tasa de referencia. Podemos hablar de algunas amenazas contra Estados Unidos en estancamiento económico quizá. También hemos visto, por ejemplo, el caso de Brasil. ¿Dirías tú que este fue el factor principal, Fernando, los factores externos por el cual la Junta de Gobierno decide reducir la tasa de interés? Bienvenido. ¿Cómo estás, Rafael? Gracias por la invitación. Creo que hay razones globales y razones domésticas por las que Banco de México decidió recortar la tasa. En primer lugar, estamos viviendo en un contexto en el que muchos bancos centrales, tanto de países desarrollados como de países emergentes, están relajando su política monetaria. No solamente la Reserva Federal ha cortado tasas, sino que en las últimas semanas hemos visto a los bancos centrales de Nueva Zelanda, Australia, India, Tailandia y en nuestra región, Brasil, Perú. Es decir, que México se inscribe dentro de este grupo de países de esta tendencia global al relajamiento monetario. ¿Qué está por detrás de esto? Yo creo que hay dos razones. En primer lugar, cuando uno mira las tasas de inflación a nivel global, se mantienen bastante bajas. Y en segundo lugar, hay mucho temor acerca de una posible recesión global y una recesión en la economía de Estados Unidos. Por una serie de motivos, pero creo que el principal es incertidumbre acerca de la política comercial en Estados Unidos y su relación con China. Por lo que me dices, Fernando, entiendo que era algo que tenían forzosamente que hacer, era no tanto una cuestión de si lo iban a hacer, sino cuándo. Yo creo que México se había quedado un poco rezagado con respecto a no solamente países dentro de América Latina, sino otros de sus competidores en la economía global. Cuando tú miras, por ejemplo, el diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos y lo comparas con ese mismo diferencial, mirando a otros países de América Latina, México se transformó en el caso más extremo. El diferencial de tasas es de casi 6 puntos porcentuales, o era hasta hoy. Compara eso, por ejemplo, con Brasil. En el caso de Brasil son 4 puntos. En el caso de países como Chile, Perú, no hay ningún diferencial entre sus tasas de interés domésticas y las de Estados Unidos. Es decir, que México se había quedado atrás y esto estaba ocurriendo en una situación en la que la inflación en México se mueve hacia abajo. Sí. Nuevamente la inflación está dentro del rango objetivo de Banco de México y además de eso, esta es una economía que está claramente estancada. Podemos discutir si está en recesión técnica o no, creo que eso es irrelevante. Lo más importante es que el crecimiento en México en este momento no existe. Es decir, que esta situación era totalmente propicia para que Banco de México recortara tasas. Sí, muy cerca del punto cero en los últimos 2 trimestres, en la margen negativo en el primero, en el margen positivo, pero muy apenitas en el segundo. Ahora, se habla mucho, Fernando, en este momento de la inversión de la curva de rendimiento. Aplica, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, aplica en Alemania, pero no sé si este mismo factor aplique para México. ¿Se toma en cuenta también esto para México? Cuando la curva de rendimientos se invierte, primero esta es una situación bastante anómala. Sí. Está ocurriendo en muchos países en este momento porque la situación de la economía global es anómala. Lo que eso sugiere es que podríamos enfrentarnos en el futuro a una recesión en los países en los que la curva se invierte. Ahora bien, este es un indicador poderoso, pero no es infalible.
a veces da señales falsas. Cuando uno mira lo que ocurre en Estados Unidos, por ejemplo, sí, la curva se ha invertido en diferentes porciones. Pero cuando observamos los indicadores macro de la economía de Estados Unidos, todavía no es obvio que esta es una economía que esté en camino a la recesión. El sector corporativo por ahí está bajo presión, pero cuando uno mira la salud del consumidor norteamericano, sigue siendo buena. Es decir, que no está nada claro, no está nada obvio que estemos sin duda en camino a una recesión. En el caso de México, también hay indicios de una inversión de la curva de rendimientos y yo creo que lo mismo se aplica. La diferencia está en que mientras que hoy en día la economía de Estados Unidos todavía sigue creciendo, en México los indicios son mucho más claros de que por lo menos estamos estancados. Sí, eso queda absolutamente claro. Se nos acaba el tiempo, desafortunadamente. El economista Fernando Lozada nos acompaña en vivo desde Nueva York. Gracias y hasta la próxima, Fernando. Gracias, Rafael.